Gracias a los spotters, Miriam y Giancarlo habían localizado 2 de los 3 Electras. Uno en Trelew, donde estaba siendo mostrado para la venta, y otro al sur de la provincia de Buenos Aires, exhibido en un museo en Bahía Blanca. Habían logrado un gran paso en la investigación. Cuando volvieron a la web de los spotters, se encontraron con el tercer avión. Lo que no esperaban es que estuviera tan cerca. La verdad es que el destino del tercer Electra que buscamos era el más bizarro de todos, el más inesperado. Y lo real es que yo muchas veces había pasado por delante de este Electra y nunca me había imaginado que se podía hacer ahí, tan exhibido, tan a la vista, un avión de los vuelos de la muerte. El tercer Electra estaba estacionado sobre un predio del Camino de Cintura. El Camino de Cintura es una avenida interurbana que une varios suburbios del Gran Buenos Aires. En los años 90, un particular había comprado el avión a la Armada para un proyecto personal. Tenía un sueño bastante delirante, que era convertirlo en una confitería rodeado de un gran parque de recreación que iba a incluir hasta un lago artificial y palmeras. Pero eso nunca sucedió. El dueño del Electra necesitaba un sponsor para su proyecto y no lo pudo conseguir. Las fotos que aparecen en el sitio web de los spotters muestran al Electra rodeado de chatarra, viejo y oxidado. Este Electra, que estaba en una planta de compra y venta de rezagos industriales, al frente de la cual habíamos pasado cientos de veces. Miriam y Giancarlo se encontraban desconcertados. El avión estaba ahí, a la vista de todos. Entonces idearon un plan para ir a verlo, pero Miriam desconfiaba de su procedencia. La aeronave podía ser de un ex milico o un agente civil de inteligencia y no se podían arriesgar. Cuando por fin estaban listos, apareció un nuevo obstáculo. Giancarlo viajaría fuera de Argentina por una cobertura y tendrían que esperar varias semanas para visitarlo juntos. La verdad es que yo aprovechaba cuando Giancarlo se iba de viaje para desconectarme un poquito de la investigación. Pero él no se desconectaba, al contrario, parecía que cuanto más lejos estaba de Buenos Aires, más me presionaba para que yo avanzara por mi lado. Me decía, ¿fuiste a ver el Electra en el Camino de Cintura? No, te prometo que voy pronto. No me mientas, me decía. Llegué a decirle que ya había ido para que me dejara en paz. Miriam sabía que no podía dejar pasar mucho tiempo. Si alguien sospechaba de su hallazgo, el avión podría ser reubicado y eso sería un problema. Y aún, algo más importante, si con su investigación daban con los nombres de los pilotos, el avión podría ser una pieza clave en el Tribunal de Justicia, como pasó con la ESMA. Lo racional era visitarlo inmediatamente, pero emocionalmente ella no estaba lista. A Miriam la detenían 2 pensamientos. Primero, estaba ese constante recordatorio de que ella pudo ser una pasajera de ese avión, de que su supervivencia en realidad es un caso aislado, porque la mayoría de los secuestrados en dictadura fueron desaparecidos. El segundo pensamiento era aún más doloroso, era insoportable. No podía evitar pensar que los aviones habían cargado en su interior los cuerpos que tal vez yo alguna vez había abrazado en mi vida. Era como una mezcla de náusea y mareo. Era como algo que me advertía que no tenía que acercarme a ese avión. Pero la verdad es que tomé coraje y finalmente fui y le pedí a Gustavo que me llevara. Mi nombre es Leonardo Sbaraglia
Y en Skyban, los vuelos de la muerte, vamos a recorrer el trabajo más importante de la periodista Miriam Lewin. Una investigación que llevó ante la justicia a los responsables de uno de los secretos más oscuros de la Argentina: los vuelos de la muerte de la última dictadura militar. Episodio 4. El Ángel Rubio. Gustavo Totera es el taxista personal de Giancarlo. Se habían adoptado mutuamente desde el día que Giancarlo se montó a un taxi por casualidad en uno de los primeros viajes a Buenos Aires. Y nos pusimos a hablar y automáticamente hicimos vínculo. El vínculo que se nos dio por el fútbol. Gustavo tiene el mapa de las calles más desconocidas de Buenos Aires adentro de su cabeza. Conoce las duraciones de los viajes, los atajos, los cafés de cada esquina de la ciudad, y su fascinación por Giancarlo fue inmediata. El dolce farniente. Nunca una arruga, nunca un infarto. Increíble. Y lindo, cada día más. No sabe la pinta que tiene. Las mujeres argentinas se volvieron locas con él. Una noche, Gustavo recogió a Miriam en la casa de Giancarlo. Él ya conocía el trabajo periodístico de Miriam y también sentía un profundo respeto por ella. Vio todo ella. Estuvo en el lugar más difícil de la Argentina. Estuvo con el peor de todo, con el Tigre Acosta. Desde que conoció a Miriam, Gustavo se convirtió oficialmente en parte del equipo. Y tuvo una conexión muy especial con nuestra investigación. Por eso nos acompañó. Muchas veces muerto de miedo, muchas veces sin preguntar, pero nos acompañó hasta el último momento. Y la visita al tercer Electra no iba a ser la excepción. Una mañana, Miriam tomó coraje y le pidió a Gustavo que la acompañara. Se sentía más protegida con él que con nadie, aunque prácticamente no lo conocía. El día que encontramos el avión no lo podíamos creer. Iban en el taxi de Gustavo sobre Caminos de Cintura. Desde lejos vieron la silueta del avión dibujarse ahí en lo alto del lado izquierdo de la ruta sobre una estructura metálica. Hasta este momento, si buscas en Google Maps Camino de Cintura 8215, el avión sigue ahí. Está en un predio todo rejado. Hay chatarra por todas partes. Juegos electrónicos abandonados, máquinas de café y decenas de tanques de gas. El lugar es un cementerio de objetos. Y el Electra está ahí como deteriorado, pero levantándose sobre todo lo demás. ¿Es ese? Dijo Miriam. ¿Cómo? Sí, es ese. Era ese. Como todo en la Argentina, para esconder un elefante, ¿dónde lo meten? En un lugar de elefante. Había un montón de cosas y había un avión. Yo había pasado 10 veces por ahí. Nunca me imaginé eso. Cuando me llevó en el auto, vi el avión ahí, tan absurdo en ese contexto, tan tétrico, y me di cuenta de que no podía acercarme. No alcanzaron ni a bajar la velocidad del coche, porque cuando Miriam vio el portalón lateral del Electra semiabierto, tuvo que dar vuelta la cara y le pidió a Gustavo que se fueran. Con solo verlo, Miriam sintió una energía negativa. Fue como si todos esos recuerdos aparecieran de pronto y la llenaran de angustia. Vamos, me dijo, vamos Miriam, que mientras vos mirás yo me lo chamullo al dueño para que el Tano después venga a sacarle fotos al avión. Pero no hubo caso, no. Le dije que no se parara y seguimos de largo. Y él insistió un poquito y después ya no insistió más.
Los vuelos de la muerte fueron el método de exterminio predilecto de los militares, porque seguía una lógica que parecía infalible. Sin cuerpo no hay delito. Al mismo tiempo, las fosas comunes de los cementerios se llenaban de cadáveres registrados como NN. Nomen nescio, un término que viene del latín y significa desconozco el nombre, es decir, cuerpos imposibles de identificar. Era cada vez más difícil negar que existía un terrorismo de Estado en la Argentina. Los familiares de los desaparecidos, principalmente las madres y abuelas, comenzaron a organizarse en grupos para buscar a aquellos que le faltaban. Uno de ellos era el grupo de la iglesia de la Santa Cruz en el barrio de San Cristóbal, al sur de la ciudad. Una de las tareas que tenían era recaudar el dinero necesario para publicar en los diarios una lista de nombres y apellidos de sus familiares desaparecidos. Reunieron lo que hoy en día serían unos $1.200 aproximadamente. Una mañana de 1977, apareció en la iglesia de la Santa Cruz un hombre joven, atractivo y muy carismático. Se hacía llamar Gustavo Niño y decía que era hermano de un desaparecido. La fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, estaba fascinada con él, según me contaron. Le tenía mucha confianza, básicamente porque él sabía generarla. Poco a poco, Gustavo Niño se había ganado la absoluta confianza de todo el grupo de la Santa Cruz. Caminaba junto a las madres de los desaparecidos, las tomaba del brazo y las llamaba por teléfono. Para ellas se convirtió como en un hijo más. El verdadero nombre del Ángel Rubio no es Gustavo Niño. El Ángel Rubio en realidad se llama Alfredo Ignacio Astiz, un miembro del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, responsable de infiltrarse y secuestrar a personas de las que, en cientos de casos, nunca más se supo de ellas. Miriam tuvo la desgracia de conocer a Astiz personalmente mientras estuvo secuestrada en la ESMA. Era muy fácil que él se infiltrara porque tenía cara de ángel, por eso le decían el Ángel Rubio. El Ángel Rubio se infiltró con la orden de sacar información. Su objetivo era saber qué decían, qué acciones organizaba el grupo de la Santa Cruz, con quiénes hablaban. Es muy probable que el mismísimo jefe de tareas, el Tigre Acosta, le haya asignado esa misión. Y casi 6 meses después de que Astiz se infiltró con las madres y con las abuelas, las Fuerzas Armadas desaparecieron al grupo de la Santa Cruz. Una noche de diciembre, Astiz marcó con un beso a quienes debían ser secuestrados y con ese gesto traicionó a quienes confiaban en él. En solo 2 días, el grupo de tareas 332 secuestró a 13 personas del grupo de familiares. Atraparon a algunos en la iglesia y a otros los raptaron en sus casas. Entre los que desaparecieron esa noche estaban 2 madres fundadoras, Esther Ballestrino y María Ponce, junto con la monja francesa Alice Domon. 2 días después secuestraron también a Azucena Villaflor, otra de las madres fundadoras, y a la monja Leonie Duque. Todos fueron trasladados a la ESMA. Hasta ese momento, el terrorismo de Estado en la Argentina no era noticia internacional, pero el secuestro de las 2 monjas atrajo la atención de la prensa extranjera.
y con ello el interés de la opinión pública internacional sobre lo que estaba pasando. Intervino la embajada y el tigre Acosta estaba furioso. Entonces hizo pintar una bandera de Montoneros y sentó a las monjas frente a esa bandera para fingir que habían sido secuestradas por la guerrilla. Tomaron una foto de la escena en la que se ven las religiosas francesas posando con un periódico del día frente a la bandera de la insignia de Montoneros. Esa foto la hicieron llegar rápidamente a los medios internacionales. El objetivo era que en el exterior, lejos de acusar al Estado de haber secuestrado a 2 religiosas francesas, se acusara efectivamente a Montoneros. Pero afortunadamente los medios franceses no creyeron ni por un minuto que esto fuera así, porque la historia de estas monjas, siempre trabajando en villas de emergencia, en barrios populares, indicaban que los responsables de su secuestro no habían sido los guerrilleros. Y desde el principio se supo con cierta seguridad de que había sido la Marina Argentina en el centro clandestino de detención de la ESMA quien había secuestrado no solamente a las monjas, sino al grupo de la Santa Cruz. Todo esto está documentado en un archivo desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde aclaran que además de secuestrar a las monjas, madres y personas cercanas a la Santa Cruz, también les robaron el dinero para pagar la publicación de la lista de los desaparecidos. Las madres de desaparecidos que fueron secuestradas con el grupo de la Santa Cruz eran fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo. Su nombre viene del lugar donde se manifestaban, la Plaza de Mayo, frente a la Casa Presidencial. En dictadura, la policía prohibía cualquier tipo de reunión. Así que madres y abuelas se tomaban de los brazos y caminaban en círculo sobre la Plaza de Mayo todos los jueves a la misma hora. Lo hacían cubriendo su pelo con un pañuelo blanco, una prenda que hoy en día sigue siendo el símbolo inequívoco de su lucha por la verdad y por la justicia. Eran mujeres que cuestionaban, preguntaban e incomodaban a las autoridades del gobierno militar. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, señor, no. Se le niega. Miente. Hace 2 años que estamos así. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. ¿Qué? Que muestren la cara y digan por qué. ¿Dónde están? No deben saber dónde están. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? Nunca jamás supimos más nada de ellos. Eso que escuchamos en el audio es un video grabado en 1978. Esta entrevista fue realizada para un documental holandés, el primer día del Mundial de Fútbol, que se celebró en Argentina durante la dictadura. La organización Abuelas de Plaza de Mayo fue naciendo con el objetivo de localizar y restituir a los niños desaparecidos por la última dictadura militar en la Argentina. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están. Pídalo bien, que no se respetan los derechos humanos, acá no se respeta. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Los crímenes que la Junta Militar de Gobierno cometió contra las mujeres embarazadas y sus hijos fue parte de su estrategia. En la misma época en la que Miriam había sido secuestrada, sus 2 mejores amigas, Norma Matsuyama y Patricia Palazuelos, fueron ejecutadas por militares estando embarazadas. Sus bebés tampoco sobrevivieron. Se estima que al menos el 16% de las mujeres desaparecidas estaban embarazadas al momento del secuestro.
Aún no hay una cifra exacta. Se cree que más de la mitad dio a luz estando en cautiverio. A las embarazadas se les decía que sus bebés iban a ser entregados a sus familias. Y entonces se las animaba a armarles un ajuar. Incluso los marinos también les compraban ropita para los bebés. Les hacían escribir una carta a sus familias donde les pedían que criaran esos hijos mientras ellas estuvieran detenidos. La mayoría de las embarazadas era eliminada después de dar a luz. Los militares consideraban de alguna manera que los hijos de las mujeres secuestradas eran impuros políticamente. Pero ese error de nacimiento podía corregirse por medio de una educación diferente. El remedio de los represores consistió en entregar los bebés a familiares y amigos de militares como parte de un plan sistemático de apropiación de niños que jamás conocerían su verdadera identidad. Para los represores, los niños nacidos en cautiverio eran una especie de botín de guerra. El robo de menores era una de las expresiones más crueles y simbólicas del Estado militar hacia las mujeres. Yo nunca creí que los militares fueran a robarnos nuestros bebés. Nunca creí que alguien pudiera hacer algo tan cruel, algo tan perverso. De hecho, hoy todavía la organización Abuelas de Plaza de Mayo está buscando cientos de mujeres y hombres hoy que tienen más de 40 años y que no conocen su identidad. Un trabajo incansable que sigue vigente, porque en la Argentina de hoy no resulta extraño escuchar anuncios como este. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Se estima que durante esa época nacieron unos 500 bebés que en ese momento fueron apropiados por las fuerzas de la represión. Hasta este momento se han logrado recuperar a 130 nietos de Abuelas de Plaza de Mayo. Hace unos años tuve la suerte de participar en una serie que se llama 99,99% la ciencia de las abuelas, en la que se documenta el trabajo de genetistas y la lucha de abuelas para que la prueba de ADN fuera aceptada en los tribunales. También documentamos el caso de Tatiana, la primera nieta recuperada por el esfuerzo de Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, estas mujeres, madres y abuelas con más de 80, 90 años, siguen en pie, marchando y exigiendo justicia a los responsables de los crímenes de lesa humanidad que mataron, que desaparecieron a sus hijos y a sus nietos. Cuando Giancarlo aprendió sobre la historia de madres y abuelas de Plaza de Mayo, entendió que eran fundamentales para su proyecto fotográfico sobre la dictadura y decidió acercarse a ellas. Quería conocerlas, ganarse su confianza y animarlas a participar en su proyecto. Una vez más, gracias a otra periodista argentina, Giancarlo consiguió el contacto de una de ellas. Y desde el primer momento le planteó la gran pregunta. Yo me acuerdo que cuando lo conocí a Giancarlo, charlando un día, me dice, escuchame una cosa, Tati. Esa es la voz de Tati Almeida, una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Si hubo vuelos de la muerte, tiene que haber aviones y pilotos. ¿Y dónde están? Digo, alala, tenés razón, eso nunca se había ocurrido. Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Le dicen la madre con patines, porque tiene un nivel de energía. Es increíble, asiste a actos en todo el país, sube, baja de aviones.
en el mismo día puede estar en un evento en el norte del país, más tarde asistir a otro en la Patagonia, que es el sur, y terminar la jornada con un acto más en Buenos Aires. Yo tengo la suerte de conocer a Tati personalmente, y la verdad es que sí. El apodo de la madre con patines le queda perfecto. Tati es madre de 3 hijos: Jorge, María Fabiana y Alejandro. El segundo de mis chicos, Alejandro Martín Almeida, tenía 20 años cuando lo detienen y desaparecen en el año 75. A Alejandro lo desaparecieron los paramilitares de la Alianza Anticomunista Argentina, responsable de secuestrar militantes, obreros y estudiantes universitarios desde antes de que la Junta Militar de Gobierno asumiera el Poder Ejecutivo. Estaba cursando primer año de medicina y trabajaba en el Instituto Geográfico Militar, hoy Nacional, ¿no? Un día, un 17 de junio de 1975, llegó de la calle y me dice: mira, mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial. Espérate, ya vengo. Fue lo último que escuché de Alejandro. En ese entonces, Tati tenía familiares y amigos que eran militares. Todos de derecha, afiliados políticamente a las fuerzas represivas. En fin, yo me crié en ese ambiente, totalmente anti y gorila. Para mí, querida, el aterrizaje fue tremendo, que yo no podía concebir que mis amigos eran ya los culpables, que también habían participado de una u otra manera en la desaparición de Alejandro. Por eso es que a mí me costó acercarme a madres, porque yo decía, van a pensar que soy una espía con el currículum que tengo. Como ocurrió con el Ángel Rubio. Pero las madres no distinguían política, religión ni contexto socioeconómico de las mujeres que se acercaban a ellas. Tati halló refugio en el lugar donde menos se lo esperaba, en la casa sede de las Madres de Plaza de Mayo. Y me acuerdo que cuando entramos, apenas entramos en una pared llena, fotos, y dije, no soy la única. Y me acuerdo que lo único que me preguntó, que es lo único que se preguntaba una madre cuando se acercaba por primera vez: ¿a quién te falta a vos? Las madres eran un grupo de mujeres que el gobierno tildaba de locas y fueron silenciadas. Mujeres con ideales muy diferentes a los que Tati había conocido toda su vida. Las madres no aceptamos que nos digan heroicas, no. Hicimos lo que cualquier madre y en cualquier circunstancia hace por un hijo, ¿no? Salimos como leonas a pelear y a buscar a nuestros cachorros, ¿no? Como locas, sí, locas, así nos llamaron, creyendo que nos ofendían. Locas de dolor, de rabia, de impotencia, pero todo eso lo volcamos en amor a nuestros hijos y en lucha pacífica. Desde un inicio, Giancarlo había compartido con Tati su obsesión por los objetos y de su poder para contar la historia. A su vez, Tati le contaba del trabajo de las madres y de su incansable lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Conmigo tuvo una relación, a pesar que yo venía de afuera, que claramente no tenía con otro. Tati me quería siempre a su lado, me dice siempre, vos sos otro nieto más. Y en el caso, bueno, de Giancarlo, qué sé yo, es como un nieto mío, ¿viste? Lo quiero y lo valoro, ¿no? Mientras Giancarlo se hacía cada vez más cercano a Tati y se ganaba la confianza de las Madres de Plaza de Mayo, no podía dejar de pensar en el Ángel Rubio.
en Astiz. Cuando yo me encuentro con las madres felices y yo solamente el único, digamos, chico, el único hombre, me mimaban todas. Ahí, ¿no? ¿Entendés cómo pudo traicionarla? Me generó esa sensación, ¿no? Fuertísima. Tal vez Giancarlo representaba un poco a los hijos que estas madres habían perdido. Se imaginó que había sido igual que con Astiz, y eso lo estremeció. Miriam también conoció al ángel rubio dentro de la ESMA. Lo había visto celebrar los goles del albiceleste durante el Mundial de Fútbol del 78, con una euforia y una alegría muy particular. Lo que ella no sabía en ese momento era cómo lo habían apodado las madres de Plaza de Mayo. Mucho menos que Astiz había sido el supuesto hijo que las traicionó con un beso para que secuestraran al grupo de la Santa Cruz, en el que también estaban las 2 monjas francesas. 30 años después, este secuestro sería clave en la investigación de Miriam y Giancarlo sobre los vuelos de la muerte. Pero eso aún no lo sabían. En el próximo episodio de Skyban, los vuelos de la muerte, yo decía, pucha, ¿qué está pasando? Venimos trabajando este tema con Giancarlo y resulta que lo publican en otro medio. Hola, mi nombre es Paloma Navarro Nicoletti, soy una de las productoras y guionistas de este podcast. Desde que grabamos este episodio hasta su estreno, algunas cifras cambiaron. Estos son los datos más actualizados. Hasta febrero del 2025 se recuperaron a 139 nietos de abuelas de Plaza de Mayo. La última nieta recuperada se conoció en enero del 2025. Skyban, los vuelos de la muerte, es una producción de Sonoro en asociación con Orbit Media, basada en el libro Skyban, aviones, pilotos y archivos secretos, escrito por Miriam Lewin, y en relatos en primera mano contados por Miriam. La serie en podcast fue producida y escrita por Carmen Graterol, Paloma Navarro Nicoletti y Evelyn Uribe, con ayuda de Mariana Coronel. Narrada por mí, Leonardo Sbaraglia. La edición es de Rodrigo Crespo y Yasmín Romero. El fact-check es de Sara Mota. La ingeniería y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Manuel Parra. La música original es de Nicolás Paguela. Las grabaciones se hicieron en los estudios de Radio en Casa y Pomeranec, en Buenos Aires. La producción ejecutiva es de Joshua Weinstein, Camila Victoriano, Yasmín Romero y Steve Fishman. Gracias a Daniel Padilla, Fernando Galaviz, Hannah Botum y Taya Sandoval por toda su ayuda con esta producción.